¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar acompañándonos en este día lunes 16 de junio, que son las 9:33 de la noche. Agradecemos al Señor que nos permite salir una vez más a través de Radio Educativa 100.3 desde el campus de la Universidad Evangélica Boliviana. Como usted muy bien sabe, todos los días lunes a esta hora llega su programa Conversando con el Peregrino. El que les habla es Agustín Guzmán y agradezco a cada uno de ustedes que cada lunes nos sintonizan, cada lunes comparten la transmisión, cada lunes también comentan, están aquí junto a nosotros. Ya algunos seguramente en casa, descansando del trabajo, de la universidad, del colegio, etcétera. Y otros aprovechando la noche para trabajar, los taxistas, los que conducen micro, un saludo. Oye, los que están quizás haciendo cola en los surtidores, ¿no? En las estaciones de servicio, aunque ya no hay tanta cola como antes, pero sigue habiendo, ¿no? No, ya es algo que creo que vamos a tener que acostumbrarnos, lamentablemente. Yo estuve una vez haciendo 2 días cola, ya las últimas veces estuve haciendo simplemente una hora, entre comillas, simplemente cuando no tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, también ha llegado un frío a Santa Cruz, estamos en invierno, creo que ya entramos en invierno, pero hoy salimos, creo, lo que salimos a trabajar en la mañana temprano, salimos bien enchompados, con chamarras, todo, y tipo 12 del mediodía o 1 de la tarde salió el sol, hizo calor y bueno, nos quedamos con nuestros abrigos que teníamos puestos, ¿no? Y otra vez en la noche ha vuelto a descender lo que es la temperatura y el día de mañana vamos a estar a 21 grados la mínima, pero el miércoles y el jueves, bueno, desde el miércoles entra ya un frío aquí a Santa Cruz, que vamos a estar a 14 grados y va a llover también, o sea que va a estar haciendo frío, 14 grados con una lluvia y se va a extender hasta el día viernes la lluvia, pero el frío sigue hasta el domingo, así que hay que abrigarse, hay que tomar vitaminas, así que bueno. Estimados oyentes que nos escuchan a través de la radio educativa y también por la página del Peregrino, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tocar. Como cada lunes tenemos un invitado especial, el pastor Jorge Rodríguez, y vamos a hablar sobre acercando el reino de los cielos, plantando iglesia. Ya lo tengo al pastor del otro lado ya de la transmisión, lo vamos a sumar aquí para que pueda hablar. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas noches. Hola, querido Agustín, Dios te bendiga, mi hermano. Es un gusto tenerlo acá, pastor. Y bueno, antes de que podamos comenzar, me gustaría que usted pueda presentarse en un minuto. De primera vez que usted nos está acompañando en el programa, aunque ya hace un mes más o menos, hace un poco más de un mes nos vimos acá por la ciudad, estuvo dando unas clases. Así que preséntese, pastor, en un minuto aproximadamente. Bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez Vega, soy ecuatoriano, sirvo en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, como pastor de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, junto al pastor Taylor Walls. Tengo el privilegio de estar involucrado en educación teológica en diferentes lugares de Latinoamérica, también trabajando ahora con algunos otros lugares en Europa. Sirvo también como director del programa en español de CBTS en español, que es un programa del Covenant Baptist Theological Seminary, el seminario del Dr. Sam Waldron. Así. Eh, y tengo el privilegio también de trabajar en la editorial Legado Bautista Confesional como director ejecutivo. Así que allí tratando de invertir lo mejor que se pueda nuestros años en los que podemos antes de que vengan los días malos y digamos, no tengo en ellos contentamiento. Así Sí. que Muy bien, contento precisamente, de... ¿no? El tema de la editorial, aquí yo lo estoy mostrando. Hay bastantes libros que la editorial ya ha venido traduciendo. ¿Y cuál es la misión de la editorial Legado Bautista, pastor? Bueno, nuestro deseo es poder establecer o poner sobre la mesa del público hispanohablante el tesoro o el legado de los bautistas particulares. Los bautistas particulares fueron bautistas que vivieron en el siglo XVII, XVIII, y que ellos, creemos, su entendimiento de la palabra, su entendimiento de la reforma, permitió que pudieran enseñarnos la doctrina de una manera sana, santa. Y entonces nuestra meta es poder poner todo ese tesoro que viene de ellos en español y hemos tomado 4 lineamientos, libros que fueron escritos por ellos, libros sobre ellos, libros que fueron de gran influencia para ellos y finalmente libros de sus herederos contemporáneos, como el doctor Waldron, Barcelos y otros hermanos que son parte de ese legado reformado. Muy bien, muy bien.
Es realmente interesante todo lo que está haciendo Legado. Tiene más de 100 libros que ya se han traducido y también para niños, el Catecismo Bautista para Colorear, que recientemente lo tenemos acá. Usted, para que nos está escuchando, nos está viendo, nosotros como la librería La Bodega del Peregrino somos los representantes del Legado Bautista Confesional aquí en Bolivia. Así que si usted quiere adquirir alguno de los libros, puede contactarse con nosotros al 778-00960. Y pastor, antes de entrar al tema también de plantación de iglesia, yo estaba mostrando una imagen y que estábamos viendo hoy en las redes sociales en la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, donde vemos aquí a mi hermano Rodrigo Impa. ¿Nos puede explicar Sí. unos minutitos qué estaba aconteciendo ahí? Sí, bueno, nosotros tuvimos ayer un culto del Día del Señor y al final del culto tuvimos la encomendación de nuestro hermano Rodrigo Impa. Lo comisionamos como iglesia para que pueda venir con nuestra autoridad en nuestra representación a poder plantar una iglesia en la ciudad de Tarija. Y estamos muy felices de realmente ver la obra de Dios en la vida de Rodrigo, de su familia, y con mucha expectativa de todo lo que Dios hará, Dios mediante, a partir de este mes. Rodrigo sale para Bolivia el próximo martes, martes 24, si estoy bien. Y Sí. entonces empezamos formalmente el proceso de establecimiento de una iglesia bautista reformada en Tarija. Muy bien, pastor. Y a esto que usted nos explica, viene la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué plantar más iglesias si tengo una iglesia en cada esquina de mi ciudad, ¿no? Una vez que hicimos una conferencia nosotros con la anterior iglesia donde yo congregaba hace unos años atrás y empezamos a repartir pancartas, yo puse en el GPS iglesia y le di buscar y me aparecieron muchísimas, ¿no? Muchísimas a la Sí. redonda, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir plantando más iglesias si ya tenemos tantas iglesias? Bueno, la respuesta tiene que ver con lo que nosotros entendemos que la palabra de Dios enseña. Definitivamente hay muchas iglesias. Eso no significa que sean iglesias conforme a lo que el Señor espera que sean. Y por supuesto, esto lo digo con muchísima humildad y consideración a todo el trabajo firme que se hace en otros lugares. Lo que estoy diciendo es que las iglesias que hoy tenemos, la gran mayoría son iglesias centradas en el hombre que tratan de decirle a los hombres lo que quieren oír, que tratan de tener programas que sean relevantes para su cultura, su ciudad, pero no necesariamente están esperando ser sabios en ser fieles a lo que la palabra de Dios les ordena que tienen que hacer y enseñar. Entonces, no importa cuántas iglesias hayan, la pregunta es cuántas iglesias que predican la verdad hay. ¿Cuántas iglesias que Así. toman la palabra de Dios y no la usan como una excusa o como algo para poder ganar dinero o para poder simplemente obtener cosas, sino como la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios vivo? Y eso es algo que realmente seguimos adoleciendo muchísimo en América Latina, Agustín. Tenemos iglesias, pero no necesariamente ese tipo de iglesias en donde la palabra de Dios sea predicada. Ayer, en el culto de encomendación de Rodrigo, tuve el privilegio de predicar sobre Romanos 10 y una de las cosas que decía es, de nada sirve que vaya el mensajero si no tiene el verdadero mensaje capaz de salvar, Así es. transformar, consolar, ayudar. Y ese mensaje no tiene que ver ni siquiera con la capacidad del mensajero, sino que tiene que ver directamente con la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, de eso nos falta muchísimo en América Latina y la necesidad realmente es inmensa de lugares donde en vez de hablarte de la prosperidad económica o de cómo ser exitoso en esta vida según el mundo o relevante, que te enseñen qué es lo que Dios demanda de ti, cómo tienes que vivir a la luz de eso y que puedas buscarle con toda tu alma. Ese es el anhelo que tenemos. Correcto, no, porque al final, no, pastor, usted lo está mencionando, o sea, tener muchos edificios, o sea, religiosos, no significa que haya muchas iglesias verdaderas dentro de una ciudad, ¿no? Porque muchas iglesias, y yo conozco inclusive aquí en mi ciudad algunos lugares que se hacen llamar iglesias, pero no son más que sinagogas de Satanás, porque han abandonado el verdadero evangelio, ¿no? Han abandonado la sana doctrina o el orden bíblico que el Señor ha establecido. Y Pablo lo dice en Gálatas 1, 6, 7 al decir que está maravillado de qué tan pronto se han alejado, ¿no? Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que seguir ese evangelio que otros perturban o han cambiado, ¿no?
Y también en las Escrituras encontramos advertencias de que se van a levantar lobos disfrazados, ¿no? De ovejas, de pastores. El mismo apóstol Juan en su primera carta dice que estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros, y haciendo referencia a que eran maestros, ¿no? Dentro del pueblo. Entonces, es un modelo, ¿no? Bíblico el tema de acercar el reino de los cielos en la tierra a través del establecimiento de iglesias sanas, de iglesias bíblicas, porque una iglesia sana obviamente va a reproducir otra iglesia sana. Y a esto yo me voy con esto me voy a una consulta, pastor. ¿Cuándo entonces o nosotros como iglesia nos podemos dar cuenta que estamos listos para poder iniciar una nueva congregación o un punto de misión? Sí, bueno, todo esto tiene que ver, Agustín, con el tema del orden eclesiástico. La pregunta con la que siempre me gusta empezar es, ¿qué tanto permiso tenemos para poder establecer cómo debe funcionar una iglesia? ¿Qué tanta libertad tienen los hombres? ¿Basta simplemente con una buena intención? ¿Basta simplemente con el hecho de que alguien diga yo quiero hacer la obra de Dios? Cuando uno piensa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay un contraste bien marcado entre lo que el Antiguo Testamento enseña y lo que el Nuevo es en cumplimiento. El Antiguo te enseña del templo, del tabernáculo, y como les decía cuando estuve con ustedes allí en Santa Cruz, a nadie se le ocurriría en esos días decirle a Moisés, oye, ¿por qué no hacemos menos bases o menos Claro. pieles o menos paredes o menos metros en esto que Dios ha dado tan específicamente? A nadie se le hubiera ocurrido porque ese mensaje y ese plano vino directamente a las manos de Dios. La pregunta es, ¿en el Nuevo Testamento tenemos algo así? Y la respuesta es sí. El Nuevo Testamento está lleno de los principios, los mandatos, de cómo el Señor quiere que su iglesia sea conducida. Te doy un ejemplo. ¿Qué tipos de oficiales debemos tener? Así es. Hoy estamos hastiados de iglesias que tienen profetas, que tienen apóstoles. La pregunta es, ¿apóstoles y profetas de quién? ¿Quién les dio esa autoridad? Ah, no, pero es que en la Biblia habían profetas. No, espérate. Si vamos a hablar así, entonces hablemos claramente de los principios bíblicos. En primer lugar, los apóstoles deben ser hombres que tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos el ministerio del Señor Jesús, verlo muerto y resucitado. Si hay alguien hoy que pueda cumplir con eso, entonces podría ser llamado apóstol, aunque no tan fácil. Porque aún si hubiera alguien así, que no lo hay, pero si lo hubiera, se necesitaría que el fundamento que los apóstoles pusieron ya fue puesto hace muchísimos años y hoy lo que la iglesia es una iglesia que está construyendo sobre la base del cimiento puesto por los apóstoles. Y en ese sentido, entonces nosotros tenemos que saber que no hay otro cimiento que se está poniendo hoy, que no hay apóstoles que Así estén es. estableciendo nuevamente las bases de la iglesia. Y por lo tanto, claramente en el Nuevo Testamento, en nuestras iglesias, no hay apóstoles, no hay profetas. ¿Qué es lo que sí hay? Pastores y diáconos. ¿Sabes por qué? Porque el Nuevo Testamento nos deja una lista de cosas que se necesitan cumplir para que alguien sea llamado a ser pastor y diácono. Entonces, lo primero que debemos pensar o responder es, ¿somos una iglesia conforme al modelo o al patrón que Dios ha establecido? ¿Somos una iglesia que está cumpliendo con esos planos que fueron dados en el Nuevo Testamento? Y esta pregunta no tiene el propósito de avergonzar, no tiene el Ujú. propósito de hacer algo como diciendo, estás mal. Lo que quiero es llevar a pensar a todos los que nos estén escuchando. Si nosotros somos iglesia para la gloria de Dios, entonces tenemos que estar completamente convencidos de que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios y Dios solo Así puede es. ser glorificado de la manera en que Él ha revelado en su palabra. Entonces, contestando la pregunta de manera sencilla, ¿cómo saber que estamos listos para plantar iglesias? La pregunta es, mira el plano que está en el Nuevo Testamento, compara lo que tenemos y cuando estemos listos con ese plano, entonces estamos listos para poder plantar iglesias siguiendo ese plano. Y con eso no me refiero ni a edificios, ni a cantidad de personas, ni a cantidad de ministerios o de influencia, peor de dinero. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero al orden. Una iglesia establecida bíblicamente que tenga miembros, oficiales, orden en su forma de conducirse,
de manera que cuando se pueda reproducir en otra iglesia, lo haga siguiendo el patrón que ella misma está viviendo, porque no podemos reproducir algo que no somos. Tenemos que ser iglesias bíblicas para reproducir iglesias bíblicas. ¿Y qué tan importante entonces ahí es, pastor, el tema de la claridad doctrinal en el sentido de que toda la iglesia esté creyendo lo mismo y que haya una misma unidad? Ahí entraría, por ejemplo, que una iglesia sea una iglesia confesional, que tenga una confesión de fe, no precisamente que quizás se adhiera a la confesión de Londres 1689, pero que tenga esa unidad doctrinal, ¿no? ¿Qué opina usted si en caso no hay esa unidad doctrinal, entonces no van a saber para dónde conducirse cada persona, o van a ser iglesias relativas que un día creen una cosa y pasan unos años y y creen otra cosa y abrazan esto y abrazan lo otro, ¿no? Sí, bueno, la clave es que en ese mismo pasaje que estoy citando, se llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Columna y baluarte de la verdad significa que la iglesia es aquel lugar, vamos a decirlo así, porque usa la metáfora como si fuera una especie de edificio, en donde Dios ha querido dar su verdad para que la iglesia pudiera almacenarla, cuidarla, proclamarla, defenderla. Entonces, entender la doctrina, tener claridad doctrinal, es una parte central de lo que hace la naturaleza de la iglesia. Es decir, un grupo de personas que se reúnen en el nombre del Señor sin una claridad doctrinal están perdiendo una parte importantísima de lo que implica Claro. la naturaleza de una iglesia. Una iglesia debe tener doctrina porque nuestra fe está basada en doctrina, en verdad. Nosotros hemos sido salvados por esa verdad, vivimos por esa verdad, nos conducimos en esa verdad, anhelamos y añoramos con esperanza lo que esa verdad promete. Por lo tanto, si no hay verdad, no hay nada en la iglesia. Puedes tener actividades, programas, mucha gente y perder la misma naturaleza de lo que implica ser una iglesia. Y bueno, y también ahí entra el tema de ser consecuente con lo que uno dice creer, ¿no? Si decimos creer esto, somos firmes y andamos por aquello. Y ahora con aquella persona que va a ser enviada para establecer aquella iglesia, a veces yo veo, y bueno, usted ya nos explicará también, que hay hermanos que desean y tienen ese anhelo de prepararse formalmente y van y se internan a un seminario para prepararse para aquello, pero a veces salen, se gradúan y ya lo envían a establecer una iglesia. ¿Eso lo ve usted bien o primero esta persona tiene que ser probado en su iglesia local, tiene que ejercer el ministerio pastoral aunque no sea ordenado pastor? Porque sabemos que las personas que el Señor los ha llamado ejercen ese trabajo, ese oficio sin ser ordenados siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, creo que hay que hacer distinciones bien importantes, Agustín, allí. La primera distinción que tenemos que hacer es el hecho de reconocer que un seminario no forma pastores. Un seminario te da la doctrina, te da el entendimiento que es necesario para ser un pastor, pero un Claro. seminario no gradúa pastores porque los pastores son reconocidos por sus iglesias locales. Entonces, Así es. hoy estoy aquí en una ciudad en la Sierra del Ecuador, estoy enseñando teología pastoral a un grupo de hermanos indígenas que tienen un seminario aquí y estamos hablando de la teología pastoral. Y entonces, la teología pastoral tiene presuposiciones, la suficiencia de la escritura, pero una de esas presuposiciones es la centralidad de la iglesia local. Y la razón es que los pastores son reconocidos por sus iglesias y ejercen su trabajo en las iglesias. Entonces, todo en el ministerio pastoral tiene que ver con la iglesia. Entonces, una iglesia local necesita saber que tiene que aprender a reconocer a los hombres que están entre ellos. Eso es un mandato bíblico. Una iglesia debería tener los lineamientos, la disciplina, quizás en su política eclesiástica para poder constantemente preguntarse, hay Ujú. hombres que Dios está capacitando, que tienen los dones, que tienen las habilidades para hacerlo. Eso es parte de lo que siempre recomendamos en la política eclesiástica de una iglesia, que uno de los principios sea que se pueda hacer una consulta a la membresía todos los años para preguntar, ¿ves a alguien que Dios ha capacitado para la obra? Y entonces la iglesia puede decir sí, puede decir no, pero eso permite
recordar que esto es parte del trabajo que una iglesia hace. Pablo ordenó a los tesalonicenses y con ellos, a nosotros también, que tenemos que reconocer a aquellos que nos presiden y nos lideran en el Señor y que los tengamos como dignos por el trabajo que hacen entre nosotros. Ese es un mandato que la iglesia tiene que cumplir. Ahora, por el otro lado, toda iglesia debería tener pastores que están buscando formar a esos hombres que se ven con sus dones, potenciarlos, si no tienen todas las facilidades para hacerlo, buscar un buen seminario donde puedan estudiar, pero mentorear su proceso, porque el seminario le puede dar información, pero no está mentoreando su vida, su entendimiento, su crecimiento, su carácter, y eso es algo para lo que se necesitan pastores. Entonces, una iglesia debe estar buscando siempre, si hay hombres capacitados, los pastores de esa iglesia deben estar siempre capacitando y buscar maneras de capacitar a esos hombres. Y, en tercer lugar, tenemos que ver la providencia de Dios en los momentos precisos para poder llamar a esos hombres y comisionarlos al ministerio. Y Claro. todo eso es parte del trabajo que una iglesia tiene que hacer. Claro, entonces son las iglesias locales que van a enviar a este misionero para establecer un punto de misión que a la postre, si el Señor lo permite, se va a constituir como una otra iglesia local o otra iglesia hermana. No es simplemente entonces se graduó del seminario y ya lo despachamos a levantar una iglesia o un punto de misión, ¿no? Y aquí precisamente veo que nos está viendo hermano Rodrigo Impa. Estábamos hablando de él hace rato, espero seguramente le estaba ardiendo la oreja. Así que un saludo también lo veo al pastor Fernando Arce, a Marco Antonio Peralta, está a Olvis Paniagua, a Lisa Villarroel, a mi esposa que siempre nos está apoyando, compartiendo por todos lados la transmisión para que podamos llegar a más personas y a cada uno de ustedes que se está conectando a lo que es la transmisión. Y pastor, ¿y qué responsabilidad llega a tener esta iglesia enviadora o esta iglesia plantadora en el tema de este misionero? Porque también yo he visto que hay iglesias que envían, pero después se desentienden, ¿no? de aquella persona, ¿no? En el tema, por ejemplo, sustento económico o en el acompañamiento. ¿Qué responsabilidad implica ahí? Si es que la iglesia no tiene las condiciones de sostenerlo, entonces mejor no enviarlo. ¿Cómo va esa figura? Sí, bueno, es una pregunta bien importante. Contestando lo general, tendríamos que decir, una iglesia cuando envía a alguien se compromete a velar por él, velar por su integridad, velar por la obra que se está haciendo, de manera que seguimos cuidándolos y cuidando sus intereses a la distancia y visitándoles. Nos hemos propuesto con el pastor Taylor visitar a Rodrigo cada 3 o 4 meses en Bolivia, desde Ecuador. Es un gran desafío, Claro, pero estamos dispuestos a hacerlo porque es algo que se necesita. Pero al mismo tiempo tenemos al amado pastor Ángel Claure, a Fernando, que se han comprometido a poder estar con nosotros. Y entonces yo les dije a ellos en privado, eso hace toda la diferencia para nosotros, de saber que podemos contar con el apoyo de hombres de Dios, de pastores qué que pueden bueno. acompañar a Rodrigo en este tiempo. Entonces, eso es una parte importante de saber que velas por él, ¿verdad? Por otro lado, llamadas continuas, hablarnos una vez por semana, cada 15 días, tener tiempos de oración. Con respecto al sustento económico, velar por eso. Ciertamente en Latinoamérica no tenemos la fama de tener muchísimo dinero en las iglesias y apoyar a los misioneros y enviarlos. A veces las iglesias tienen mucho conflicto con sostener sus propios pastores, no conflicto de que no quieran hacerlo, sino que no hay el dinero para hacerlo. Pero desde que la iglesia es joven, se le debe enseñar que parte del trabajo que se hace siempre tiene que ser hacia afuera. Entonces, la prioridad son nuestros pastores, sostenerlos económicamente, pero tenemos que poder enviar a hombres y dar sustento para estos hombres de alguna manera. Y por el otro lado, poder animar a otros. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de una asociación en el Ecuador, aquí en Ecuador, de iglesias bautistas reformadas. El pastor Taylor ayer en la tarde compartió la foto de la encomendación de Rodrigo y agradeció a los pastores por estar orando. Y el siguiente paso es animar y decir, pastores, los que quieran comprometerse y ayudarnos, Claro. sería un honor poder que ustedes tengan parte con nosotros en esto. Tenemos también contacto con otros ministerios que son una bendición y gracias a Dios el sostenimiento de Rodrigo lo tenemos resuelto por ahora Qué y bueno. eso es una bendición. Ahora, no siempre se puede, pero gracias a Dios que en este caso se pudo.
Y Claro, es y lo que eso una para iglesia debería que se enfoque en el trabajo que está viniendo a realizar, ¿no? Porque ver. Es humanamente, correcto. obviamente a todos Pero nos va a distraer si no tenemos cómo llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Es correcto, pero quiero decirte que también el hecho de trabajar es algo que tenemos que enseñar a los hombres, porque el utilizar las manos para poder servir es una parte importante de la misma formación. Entonces, hablando de Rodrigo, pobre Rodrigo, estamos aquí exponiéndolo públicamente, pero Rodrigo trabaja de una manera muy eficaz en el seminario conmigo en Estados Unidos, haciendo edición de video y muchas cosas así, y es un sustento para él. Claro, Entonces sí, le toma tiempo, pero es una manera en la que él puede asegurar una parte de su sustento para su familia. Y esta es mi convicción personal. Creo que todo hombre debe estar dispuesto y debería salir de alguna manera con algo que hace con sus manos, aunque pueda tener algo a medio tiempo para que el resto lo pueda dedicar completamente a la obra, a servir al Señor y hacer lo que tiene que hacer. o sea, todo pastor debería Pero tener un oficio aparte del ministerio pastoral. digamos, no sé si todos los pastores en todo momento, pero sí los hombres que empiezan una obra, porque piensen esto, plantar una iglesia no tiene toda la responsabilidad que tiene una iglesia que tiene 100 miembros. Claro, Visitas, sí, predicas y hace, estamos de acuerdo, pero parte de la formación del carácter es tratar de ayudarles a seguir creciendo en eso. Ahora, yo espero que llegue el día cuando el Señor, si quiere bendecir la obra en Tarija, Rodrigo no tenga que trabajar más en ninguna cosa externa y su sustento venga de su iglesia, venga de iglesias que podamos apoyar la obra que se está haciendo en Bolivia y que eso sea una forma en la que él pueda dedicarse. Gracias a Dios yo me dedico a tiempo completo a la obra de Dios, pero trabajé 8 años con mis manos y con mucha alegría de decir, Señor, si tuviera que dejar de trabajar hoy estaría muy feliz, pero te agradezco por el trabajo que me das porque con esto sustento a mi familia. Y en el tiempo, con todo mi esfuerzo, puedo dedicarme a servirte, a predicar sermones, a visitar personas. Y fueron 8 años muy preciosos de mi ministerio, a full, corriendo, pero feliz de saber que a mi familia no le faltaba nada y que para empezar la iglesia realmente no se necesitaba más que el corazón de un hombre dispuesto a plantarla. así es. Entonces, creo que eso es clave y creo que eso tiene que tener un buen balance. Por eso creo que tiene que ser, no tiene que ser siempre igual. A veces hay providencias diferentes, pero son cosas importantes que tenemos que ir mirando según cómo Dios lo va permitiendo en su tiempo a los Claro. diferentes hombres. Y hay que ver, ¿no? El contexto donde también bueno, cada situación va a ser distinta a otra, ¿no? Hay pastores que quizás toda su vida van a ser bivocacionales. No es imposible quizás llevar el ministerio, pero se hace difícil, ¿no? Porque salir a trabajar 8 horas, después la responsabilidad de las visitas, las consejerías, las llamadas, etcétera, etcétera, la preparación del sermón, o sea, nosotros estamos aquí en un punto de misión iniciando todo esto y estamos haciendo, por así decirlo, nuestros pininos en todo esto de la predicación, visitas, consejería. Y claro, lo hacemos con alegría, Brian y con mi persona charlamos y lo hacemos con alegría. Nos gusta atender a los hermanos, servirles, pero después llega al punto que uno está cansado también, ¿no? Porque ha salido a trabajar 8 horas, 10 horas y de ahí tiene que hacerlo el más trabajo, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Si uno, como hablábamos hace un tiempo atrás con otros pastores, también si se predica de manera bíblica, se hace un trabajo fiel y va creciendo la iglesia no solo en conocimiento, sino también en número, los mismos hermanos van a ir entendiendo la necesidad de tener un pastor o dos pastores o tres pastores a tiempo completo sirviéndoles en la congregación y es para propio beneficio de ellos, porque mientras más tiempo tiene mi pastor para preparar un sermón, para visitar, para aconsejar, más cuidada va a estar la iglesia que los hermanos que se están reuniendo en aquel lugar, ¿no? Entonces, pastor, nosotros, bueno, tenemos una perspectiva bautista reformada, o corríjame a ver si está bien decir eso, porque a veces yo digo, somos una iglesia bíblica, cristiana, pero con perspectiva bautista reformada. No sé si está bien decirlo de esa manera o directamente iglesia bautista reformada. Sí, creo que no hay una... Los bautistas reformados no somos una denominación. Ujú. Entonces no hay como una especie de, esta es la única manera en la que lo hacemos, ¿verdad? Pero creo que es correcto en este caso en particular decir, esta es la perspectiva bíblica de lo que se debe hacer en iglesia, el sostenimiento de un ministro es algo bíblico Claro, y nuestras iglesias velan por eso. Realmente creo que no es lo óptimo que un pastor sea bivocacional,
Hay momentos en los que se va a necesitar, pero este es mi razonamiento. Entre depender absolutamente de Norteamérica o de otra gente para poder hacer la obra y tener hombres que tengan que trabajar fuerte y dormir poco para que la obra se haga mientras con sus manos pueden hacer lo que tienen que hacer, no me tienes que preguntar qué tengo que elegir, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto. Ojalá tuviéramos una economía diferente donde todos los pastores pudieran dedicarse a la obra a tiempo completo, a hacer lo que tienen que hacer a tiempo completo, a instruir a otros, a discipular, a prepararse, a predicar, a enseñar. Pero mientras no lo tengamos, un verdadero hombre de Dios no depende de nada para hacer la obra de Así Dios. es. Y eso es algo que tiene que movernos el corazón. Y va a llegar un día donde quizá digamos, qué alegría hoy, ya no tengo que volver a salir a esos condominios a mirar todo lo que hay, ¿verdad? Pero gracias al Señor por todos los años que lo tuve que hacer. Y uno aprende cosas y uno es enseñado en cosas, pero al mismo tiempo puedes sonreír cada día diciendo, Señor, gracias por este trabajo. Si es el último día, estaría súper contento, pero si no, sigo Claro. firme para mientras tú me lo permitas hacer. Y la clave al final del día es estar contento con lo que Dios nos da y Dios comienza a abrir puertas de una manera que uno ni siquiera se espera. Así es. Entonces, esa es la clave realmente en el concepto del ministro de la iglesia, es tener que ofrendar y sostener a los hombres de Dios en la obra del ministerio. Y pastor, ahora volviendo al tema de estas iglesias que están plantando otras iglesias, ¿en qué punto ya, por ejemplo, ustedes como Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, al punto de misión que van a levantar en Tarija, ustedes dicen, ustedes ya no son nuestro punto de misión, ahora ustedes son nuestra iglesia hermana? ¿Cuándo se llega a ese Mm. momento? Esa pregunta es una pregunta teológica clave. Pues fíjate, no es solo práctica, es teológica. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿cuándo un grupo de personas Ah, se convierte en una iglesia? Esa es la pregunta importante. Entonces, algunos van a responder, y puedo respetar que otros respondan así, no estoy de acuerdo, pero algunos pueden responder cuando tenga miembros y dos pastores, ¿verdad? No pienso que es así, pero entiendo que lo digan y entiendo por qué lo dicen. Pero creo que el principio que yo encuentro en la Escritura es cuando hay miembros, cuando hay miembros. En el momento en que existen miembros en una iglesia, esa iglesia deja de ser una misión, deja de ser algo que está bajo la autoridad de otra iglesia y se convierte en una relación horizontal donde nos vemos como hermanas. Entonces, mientras Rodrigo esté plantando la iglesia en Tarija, mientras sea una misión bautista reformada de nuestra iglesia, nosotros vamos a velar por cuidarle, dirigirle, enseñarle, aconsejarle, exhortarle, darle los principios, ¿verdad? Enseñarle por dónde ir. Cuando ellos, después de vivir ese proceso, si el Señor lo permite, se conviertan en una iglesia, es decir, cuando se establezcan los primeros miembros de esa iglesia en un culto formal, hombres que son creyentes, se reconocen como creyentes, voluntarios porque caminan bajo la misma fe y comprometidos porque están dispuestos a tomar los compromisos que hace un miembro. Cuando eso se celebra en un culto público, entonces esa misión deja de ser una misión y ahora se llama Iglesia Bautista Reformada, tal cosa. Entonces, es una iglesia independiente, no es una sede de nuestra iglesia, no es una sucursal de nuestra iglesia. Yo no soy ya el pastor de Rodrigo. Yo voy a claro. ser, quizás por cariño, me va a decir mi pastor, ¿verdad? Porque he sido su pastor por estos años. Pero no soy su pastor en el sentido técnico, pero voy a ser un pastor fiel, dispuesto a ayudarle a que puedan establecer todo lo que necesitan para que tengan sus propios pastores. Aunque no Entonces, tenga pastores, ¿no? Porque, bueno, algunas personas creen que las iglesias los hacen los pastores, ¿no? Entonces aquí te está comentando que cuando ya hayan miembros oficiales, ¿no? Como dice, creyentes, que caminen en una misma unidad de fe, y ahí obviamente entra la importancia de una confesión de fe, y que hayan hecho ese pacto de compromiso, ya se vuelven una iglesia, aunque no tengan un pastor ordenado. es correcto. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente en las Ujú. iglesias. Y entonces,
eran iglesias, pero eran deficientes porque realmente una iglesia conformada, conforme a lo que Cristo ha mandado, debe tener pastores, diáconos, miembros. Pero hasta que no tengan oficiales, son una iglesia, pero una iglesia deficiente en necesidad de otras iglesias hermanas para poder suplir ciertas cosas como las ordenanzas o el mismo hecho de poder ser guiados en el establecimiento de ancianos o de pastores. Estos pastores le ayudan a la iglesia por petición de esta iglesia para que ellos puedan guiar, ¿verdad?, supervisar el proceso, aunque Claro. es la iglesia quien reconoce a sus oficiales. Muy bien, interesantísimo lo que estamos hablando y quizás para usted que nos está escuchando es algo nuevo. Estamos hablando de cómo se establecen iglesias desde una perspectiva bautista reformada y que tanto el que les habla como el que me está acompañando consideramos que es lo que las escrituras muestran claramente cómo se debe establecer una congregación. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribirlo en los comentarios, puede mandar un mensaje al 778-00960 por WhatsApp o puede escribirlo aquí en los comentarios de la página de Radio Educativa 100.3 o en la página del Peregrino. Y también, pues, pastor, cuando al final ya esta iglesia ya se establece con miembros oficiales, no significa que aquella iglesia que está ayudando a plantar rompió relación y que ya no se van a hablar. Sigue teniendo esa comunión, ese acompañamiento, porque se vuelven iglesias hermanas, ¿no? En ese sentido. Y ahí, este, ya tenemos los miembros. ¿Cómo ahora hacemos para llegar a tener este pastor ordenado? La iglesia que nos estaba ayudando a plantar sigue todavía de cerca viendo que nosotros hagamos bien el proceso, ya se deslinda y nos dice, no, ahora ya es responsabilidad de ustedes porque ya tienen su membresía, háganlo ustedes y ya nos avisan a quién van a ordenar? ¿Cómo hacemos ese proceso ahora para ordenar un pastor? Sí, bueno, después de que se establece una iglesia, el siguiente proceso en el que una iglesia puede pedir ayuda, quizás a la misma iglesia que plantó esa iglesia, o a cualquier otra que esté cerca, es ayúdame a establecer los principios de conducta que tenemos como iglesia para poder tener una política eclesiástica clara. Una política eclesiástica son los lineamientos que una iglesia tiene de cómo debe conducirse, cuáles son los deberes de los miembros, cuál es la confesión de fe de la iglesia, qué hacen los pastores, qué hacen los diáconos, con cuánto porcentaje se escoge a un pastor o se recibe un nuevo miembro, cómo se practica la disciplina eclesiástica. Todo eso debe estar incluido en una política. Ahora, no hay que inventar nada, gracias al Señor hay muchas iglesias fieles que han caminado antes que nosotros. Así es. Así que normalmente lo que hemos hecho es ayudar a iglesias que están deseosas de este proceso. Les compartimos nuestra política eclesiástica. Muchas veces me tomo el tiempo de estar con ellos para estudiar por Zoom, ¿verdad? Un día a la semana y vamos revisando lo que la política dice, explicando los procesos para que la iglesia lo entienda. Y luego la iglesia toma su tiempo para discutir qué cosas mantiene, qué cosas cambia, edita. Finalmente, en un culto o una reunión de miembros, la iglesia establece en una votación solemne su política y entonces la iglesia que va ayudando les envía ahora una carta y le dice, hermanos, es tiempo de poder aplicar su política. Y parte de lo que dice la política, por ejemplo la nuestra, es que se debe hacer una consulta nominativa para ver si la iglesia está mirando a alguien con los dones para poder considerarlo para el ministerio pastoral. Entonces, en ese caso, la misma iglesia que ayuda puede enseñar cuáles son las cualificaciones para un pastor, cuáles son las cualificaciones para un diácono. Luego se hace esta consulta, que es básicamente preguntarle a la membresía qué ven, qué están observando. Y luego los pastores que estén ayudando en el proceso pueden recomendar a la iglesia ciertos candidatos debido al reconocimiento que la iglesia les está haciendo. Y entonces se establecen tiempos, procesos, tiempos de ayuno y oración, para que entonces finalmente se haga una votación solemne y después de esa votación, si adquiere o si tiene la cantidad de porcentaje necesario, que en este caso nuestra política es el 90% de la votación de la afirmación, entonces se lo ordena al ministerio. Esa es la forma en la que hemos ayudado a algunas iglesias a poder establecer pastores en diferentes países, gracias a Dios también en nuestro precioso pequeño país, ayudando a iglesias que puedan caminar en estos procesos bíblicos. Es tan importante y parece mentira, Así es. pero no es solamente establecerse como una iglesia,
es tener los lineamientos que te permitan vivir como una iglesia para la gloria de Dios, que es muchísimo más que simplemente un copia y pega. Es un Así es. proceso de enseñanza, es un proceso de guía, es un proceso de establecimiento, finalmente de votaciones, y termina con una ordenación pastoral si el Señor confirma a esos hombres para la obra del ministerio. Hemos estado tocando varios puntos que hacen sobre una iglesia bautista reformada, pero me gustaría que quizás pueda usted explicar qué es lo que nos diferencia, sin mencionar obviamente cuáles son las características de una iglesia pentecostal o metodista, anglicana, etcétera, sino una iglesia bautista reformada. No sé, cómo es nuestro sistema de gobierno dentro de la iglesia congregacional, cuántos oficios nosotros reconocemos, cuál es la forma que nosotros adoramos, así a grandes rasgos, porque sé que entrar a cada uno de esos temas ni un programa nos va a alcanzar para desarrollarlo, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de una iglesia bautista reformada, estamos hablando de una iglesia que es en primer lugar confesional. Eso significa, normalmente, estamos hablando de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, o como se llama también, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Eso significa que nosotros creemos que esta confesión resume con precisión lo que dice la palabra de Dios. No que tengamos una autoridad al lado de la Escritura, solo la Escritura es la única autoridad, pero por el hecho de que creemos la Escritura como la única autoridad, nosotros creemos que entonces ella puede ser afirmada, puede ser resumida, puede ser aclarada para decir esto es lo que dice la Biblia. Eso es lo que hace una confesión de fe. Las iglesias bautistas reformadas somos pactuales. Eso significa que no somos dispensacionalistas. No creemos que Dios ha tenido diferentes tratos con el hombre separados el uno del otro, sino que creemos en una sola historia de redención, en donde todo empieza con un pacto que Dios hace con Adán, el cual es quebrantado, todo cae bajo maldición. En medio del juicio Dios hace una promesa, en Génesis 3:15 la promesa de un redentor, y luego, producto de esa promesa, Dios hace pactos con los hombres. Y por eso en el Nuevo Testamento se le llama los pactos de la promesa, porque lo que hacen es ir teniendo la promesa como un hilo conector. Todos estos pactos van revelando de manera progresiva las cosas que se van a revelar en su esplendor en el nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo, el pacto de gracia. Así que creemos que esto conecta perfectamente la historia de la redención. Creemos y respetamos a los judíos, pero no creemos que Israel es el pueblo de Dios hoy. Creemos que fue parte de la sombra que llevó y nos permitió tener al Mesías. No creemos que va a haber un tercer templo, no creemos que haya un arrebatamiento. Y toda esta la razón es porque creemos que la historia se conecta teniendo a Cristo como el centro. Amén. Entonces, ese principio es muy importante en nuestra hermenéutica, en nuestra manera de entender. Somos calvinistas, aunque a veces alguien ha dicho, mi hija mayor me decía el otro día, papá, eso suena como si fuera un insulto. Sí, casi para mucha gente ser calvinista suena como un insulto, pero lo que esto significa es simplemente lo que la Biblia enseña sobre las doctrinas de la salvación. Creemos que Dios escoge a hombres desde antes de la fundación del mundo, que envió a su Hijo para morir por ellos. Creemos que el Espíritu Santo obra de una manera poderosísima, trayendo y asegurando la salvación de ellos, trayéndolos en arrepentimiento y fe. Por causa de la depravación total del hombre, el hombre no quiere, no puede, no va a buscar a Dios, pero entonces Dios hace eso. Y creemos que a los que Dios salva, los preserva hasta el fin y hace que ellos perseveren a través de una conducta que muestra que han creído verdaderamente, se arrepienten de sus pecados. Creemos en un evangelio poderoso que transforma la vida. No creemos en cristianos carnales, aunque creemos que los cristianos son imperfectos. Creemos que alguien que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo va a tratar de vivir una vida que sea consistente con lo que dice creer. También creemos en que la adoración a Dios debe ser hecha conforme a lo que Dios ha revelado, no inventando ni añadiendo cosas conforme a nuestra creatividad, como danzas, bailes, usos de banderas, programas diferentes a lo que la Biblia enseña. Creemos que Dios, al ser tan excelso, supremo, Él es el único que puede decirnos cómo se le debe adorar. Y por eso nuestra adoración se basa en lo que Él mismo ha revelado en su palabra, en el nuevo pacto. Por eso nuestros cultos son leyendo la Biblia, cantando la Biblia, orando al Señor, predicando la palabra de Dios, proclamándola, bendiciendo al pueblo de Dios.
Y todos estos aspectos tienen que ver con lo que él mismo ha dicho, la celebración de las ordenanzas, la cena y el bautismo, y también el recogimiento de nuestras ofrendas. Así que esto también creemos en la cesación de los dones de revelación, no creemos en apóstoles, no creemos en profetas modernos, creemos que la palabra profética más segura la tenemos en la palabra de Dios, creemos que hacemos bien en atender a ella como una lumbrera en medio de la oscuridad en la que vivimos, que todo lo que el hombre de Dios necesita para la salvación y para su santificación está en ella. Creemos también que ella nos dice cómo debemos hacer las cosas en la iglesia, no solo en adoración, sino en diferentes aspectos, como por ejemplo los oficiales. Por eso creemos que en el Nuevo Testamento, en una iglesia, solamente deben haber pastores y diáconos. Los pastores, que también se les llama obispos o ancianos, son simplemente tres términos para hablar de la misma función, del mismo cargo. Son términos que sirven para describir este rol de autoridad y de gobierno que Dios le ha dado a hombres imperfectos para poder llevar el gobierno de la casa de Dios, basados en la palabra y limitados por ella. Y creemos también en el diaconado solo de hombres, en el cual los diáconos son hombres que sirven en el ministerio de benevolencia, ayudando en lo que tiene que ver con nada que impida que la palabra de Dios sea predicada y sea llevada con excelencia cada día que nos reunimos en el día del Señor. Creemos en que la ley moral está vigente. Eso significa que los 10 mandamientos siguen siendo para hoy, lo cual incluye el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso significa que nosotros creemos en la vigencia del día de reposo y guardamos el domingo como un día santo, un día de reposo cristiano, como el día del Señor, en el cual nos abstenemos de nuestras obras para dedicarnos a sus obras, a adorarle y a sus obras de misericordia y algunas obras de necesidad. Creo que eso resume un poco Usted, lo que nosotros... no, sí, usted estuvo mencionando sobre el tema de las votaciones y creo que es algo para ahí, para algunos nuevo. Bueno, yo en mi experiencia como que acompañaba a mi madre a una iglesia carismática, habían votaciones cada 2 años, pero era para confirmar o sacar al pastor, ¿no? Y muchas veces se lo sacaba al pastor y no era que la iglesia después iba a buscar entre ellos un pastor, sino que la denominación les asignaba un nuevo pastor, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, habló de las votaciones. ¿Cómo se hace eso y cuál es el respaldo para que una iglesia de perspectiva bautista reformada haga ese tipo de votaciones? Bien, la votación no es una demostración de democracia. Nosotros no creemos en la democracia. La votación es una manera de mostrar lo que el pueblo piensa. El reconocimiento público o el no reconocimiento de alguien con respecto a los dones en una persona. Entonces, en Hechos capítulo 14, versículo 23, Pablo dice que iba por la iglesia y que iban estableciendo o designando ancianos en cada iglesia. La palabra designando ancianos es la idea de señalamiento por el levantamiento de manos. Entonces realmente es una práctica bíblica. En segunda a los Corintios capítulo 8, nosotros vemos que cuando se eligió a hombres para que pudieran llevar la contribución de las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea, especialmente a los pobres de Jerusalén, se seleccionaron hombres por parte de la iglesia para poder hacerlo. Entonces, Ujú. el principio de la votación es simplemente una forma de expresar el reconocimiento que una iglesia hace sobre los dones, el carácter y el llamamiento de un hombre para una función en particular. La votación solemne la practicamos para los hombres dotados, para los pastores, para los diáconos, para el recibimiento de nuevos miembros y para la expulsión de miembros impenitentes. La iglesia participa y su forma de participar o demostrar su asentimiento es a través de la votación solemne. Claro, entonces la iglesia acá tiene el poder para buscar, llamar y elegir a sus pastores y a sus diáconos, también para recibir o expulsar nuevos miembros de la congregación. Obviamente, cuando lo expulsan es porque ha hecho todo el debido proceso que habla las escrituras de Mateo 18. Entonces, eh, si usted, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Si el hermano, vamos a tomarlo otra vez a Rodrigo Impa. Si Rodrigo Impa ya haya sido un pastor ordenado, ¿no? En la congregación,
y ha surgido esa posibilidad de establecer una congregación y enviarlo como misionero a Tarija, ¿no? ¿Él llegaría como pastor ahí a esos nuevos hermanos con los que se van a reunir o no llegaría como pastor? ¿Cuál sería, por ejemplo, su posición de él en ese sentido? Si ya fue ordenado, digamos. Sí. Si es un pastor ordenado, es porque va a servir en nuestra iglesia. Cuando un hombre tiene que ser enviado al ministerio, sale como un hombre con autoridad, con los dones, pero no es un pastor, porque el pastor es aquel que ejerce el ministerio pastoral en su iglesia local. Ujú. Entonces, en este caso, hablando de Rodrigo, él no podría ser un pastor de gracia soberana si él va a vivir en Tarija. Él es un hombre comisionado con autoridad por gracia soberana para poder hablar en nombre de nuestra iglesia, con la autoridad de nuestra iglesia, para predicar la palabra. Pero cuando ese grupo, si el Señor bendice y se convierte en una iglesia, es ese grupo el que tiene que reconocerlo como un pastor. Los pastores son reconocidos de manera local, no impuestos sobre ninguna asamblea, ni siquiera sobre una misión. Los hombres son enviados con autoridad. Los pastores son reconocidos por iglesias para que se queden ejerciendo el ministerio pastoral en su iglesia. Mientras eso acontezca, entonces lo más propio sería que este hermano, aunque ya haya sido ordenado y por X motivo haya salido a establecer una nueva iglesia, que se lo llame hermano hasta que la Es iglesia correcto. lo confirme como su pastor. Porque claro, va a haber casos en el cuales no va a haber hombre en tal lugar para que se pueda trabajar con ellos y que ellos se puedan hacer cargo del lugar y va a haber la necesidad de enviar a una persona. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no podemos imponer pastores a nadie en la iglesia local que los tiene que reconocer, los tiene que elegir, los tiene que llamar. Pero también, pastor, cuando usted habla del tema diciendo que no es una democracia, no significa también que porque la mayoría dice tal persona va a ser el pastor, ya lo van a poner como pastor. También la iglesia que está ayudando en la plantación o otros pastores previamente pueden frenar esa ordenación, aunque el 100% de la iglesia quiera que sea su pastor. Sí, lo que pasa es que el proceso demanda las autoridades de los pastores. Entonces, en un caso regular, por ejemplo, en nuestra iglesia local, que tenemos 2 pastores, somos los pastores los que presentamos candidatos después de haber escuchado lo que la iglesia piensa, los presentamos formalmente y la iglesia los acepta y entonces empezamos un proceso en el que ellos pueden mirar a esos hombres, reconocer esos hombres y finalmente votar por esos hombres y escogerlos para el ministerio. Pero cuando no hay pastores, esa parte tiene que ser suplida por pastores de otras congregaciones de la misma fe y práctica que puedan suplir esa necesidad de la guía que los pastores hacen. En una iglesia, cuando no hay guía de pastores, hay calamidades, hay conflictos, hay desorden, Ujú. porque entonces lo que se hace simplemente es el hecho de poder ganar el más fuerte, el que más se vendió, el que más se dio a conocer, y eso no puede ser así entre nosotros en una iglesia de Cristo, donde el pueblo no es quien tiene la última palabra, ni son los pastores, es Cristo Jesús, el único que es cabeza de su iglesia. Y los pastores tenemos autoridad para hacer cumplir lo que Cristo ha dicho, y la iglesia tiene libertad para ver que se cumpla lo que Cristo ha dicho. Amén, así es, ¿no? No es, por eso está, bueno, recomendamos un libro que hemos estado estudiando nosotros acá, Las llaves del reino de los cielos de John Cotton, que impactó tanto que inclusive lo volvió congregacionalista a John Owen, ¿no? Puede usted ver el tema del congregacionalismo. Hay unas muy buenas clases que da el pastor Héctor Bustamante, que también participa usted, pastor Jorge, también el pastor Sam Waldron, participan en esas clases. El pastor Edgar Flores, si no me equivoco, también estuvo dando unas clases ahí. Son unos videos que están colgados en YouTube para que usted pueda conocer un poco sobre el congregacionalismo. Realmente, pastor, ha estado muy bueno todo esto que estamos conversando. Veo que muchas personas están conectadas viendo lo que es la transmisión. Y volviendo un poco atrás, hablando del tema de la adoración, antes que nos vayamos a la pausa, tenemos 3 minutos para la pausa. ¿Por qué usted decía que dentro de nuestro culto no hay nada que no esté establecido explícitamente en las escrituras? O sea, nosotros tenemos nuestra liturgia que está bien marcada, ¿no? Es correcto, es correcto. Y la clave aquí es, otra vez, interpretación. ¿Por qué? Y por eso la teología del pacto es tan central para nosotros.
Porque alguien podría decir, pero Pastor Jorge, yo veo que David danzó, o yo veo que las hijas de fulanito profetizaron y entonces eso tiene que estar. Y el punto es, cuando uno entiende cómo va el proceso de la Biblia, cómo es el proceso de desarrollo de la historia de redención, uno tiene que tener muchísimo cuidado de no tomar cosas. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro bien y para nuestra enseñanza, Así pero es. no todo lo que está en la Biblia es directamente para nosotros. Entonces, lo que es directamente para la iglesia, lo que otros han llamado la constitución de la iglesia, es lo que dice el nuevo pacto. Los principios de interpretación deben ser lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que la iglesia debe hacer. Entonces, no hay ningún ejemplo ni ninguna conclusión a la que pudiéramos llegar para poder hacer danzas en la iglesia, o banderas en la iglesia, o tocar el shofar en la iglesia, o poder tener e izar la bandera de Israel en la iglesia, o celebrar la Pascua judía en la iglesia. No hay nada de eso, porque nada de eso es parte de lo que Cristo ha ordenado para su pueblo. Estas son costumbres, tradiciones y cosas de hombres que, aunque si bien uno puede encontrar algunas de ellas en la Biblia, no es algo que nos fue ordenado para nosotros para aplicarlo en el nuevo pacto. Así Entonces, es. el desafío es, vamos al Nuevo Testamento, mira cómo se hacían las cosas en las iglesias de Cristo. Pablo dice en muchas ocasiones, esto no se hace así en las iglesias de Cristo. Y eso para recordar que había una práctica, una forma en la que las iglesias de Cristo se conducían y que es parte de ese modelo que nos ha dado el Señor de cómo tiene que conducirse la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, no es algo que tú inventas o dices, es algo que definitivamente tiene que ser revelado. Y fue revelado en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es la constitución, la regla de cómo nosotros adoramos al Señor. Y eso es conocido como el principio regulador, ¿no? De la adoración y que, bueno, marca lo que las iglesias bautistas reformadas y, bueno, iglesias reformadas también, como presbiterianas, reformadas holandesas, tienen, ¿no? Que ellos introducen lo que el Señor ha determinado. Yo siempre digo, ¿no? El Señor es tan sabio, o sea, infinitamente más sabio que nosotros, que Él no ha dejado invención del hombre, cómo Él va a ser adorado, cómo el hombre va a acercarse para adorarle. Bueno, pastor, vamos a ir a una pausa, que ya estamos a las 10:30. Después de la pausa vamos a estar con las palabras finales, así que, estimado oyente que nos está escuchando por Radio Creativa 100.3, enseguida retornamos. 100.3 FM. Porque esta radio suena así, educativa suena así, no hay nada igual, porque esta radio suena así, 100.3. La hora en educativa, tú vas a escuchar 24 horas al día, es bueno ser puntual. Las 10 de la noche, 30 minutos. Oyente, hemos retornado luego de esta brevísima pausa comercial, pero también nosotros tenemos que anunciar también a aquellos hermanos que nos están apoyando en lo que es este programa que hacemos todos los lunes, que es Conversando con el Peregrino. Primeramente, comentarles que nosotros tenemos una librería cristiana que se llama La Bodega del Peregrino, donde tenemos, como mencionábamos al inicio, los libros disponibles de Legado Bautista Confesional. Usted puede contactarnos al 778-00960 y ahí nosotros podemos pasarle alguna sugerencia de libro que usted quiera para poder estudiar. Si usted, por ejemplo, va a estudiar algún texto o quiere estudiar un libro que recomiendo, El hombre como sacerdote del hogar, con sus hermanos en la congregación, podemos tener precios especiales para poder darle a usted para que así pueda estudiarlo con todo lo que es los varones, ¿no?
también sobre la teología del pacto, tenemos libros sobre la iglesia también, un libro muy bueno, Jeffrey Johansson, creo que se pronuncia su nombre, sobre la iglesia. Así que puede contactar al 778-00960. Y también quiero anunciarles sobre el condominio Torre Fuerte, un condominio que está que es un proyecto de 14 pisos que cuenta con locales comerciales, monoambiente y departamentos de un dormitorio de crédito directo, que va a contar con áreas sociales de piscinas, gimnasio y churrasquera. La entrega está para mayo del 2027 con un financiamiento a 14 años y medio. Si usted quiere saber más información, puede contactarse con su asesor comercial Miguel Ángel Robles al 750-27-176, 750-27176. Y también tenemos uno que ya no es proyecto, pero ya está construido, que es el edificio Tamisa 3, que está en la zona norte sobre la avenida Banzer y Sexto Anillo, que cuenta con 1 hasta 4 dormitorios, también a crédito directo, a solo firma y entrega inmediata. O sea, usted firma, hace el contrato, todo, ya puede irse a vivir a aquel lugar. Cuenta con áreas sociales como piscina, churrasquera, sauna en seco y a vapor, gimnasio completo, sala de reuniones y áreas de juego de mesa. El financiamiento es hasta 25 años amortizable, y también puede contactarse con Miguel Ángel Robles al 750-27176, 750-27176. Y como le mencionaba, también si usted quiere colaborarnos, apoyarnos para que continuemos con este programa, que creo que ya es el programa número 14 que estamos conversando con el peregrino, puede contactarse con mi persona al 778-00960. También comentarle que tanto mi persona como con mi hermano Brian estamos a cargo de un punto de misión acá en Santa Cruz, que es la Misión Bautista Reformada de Santa Cruz, que está siendo apoyado por la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad de la ciudad de Cochabamba. Estamos nosotros ya hace unos 6 meses congregándonos, uniéndonos, y estamos aquí, ¿no?, confiando en el Señor, que Él nos pueda ayudar hasta que podamos establecer una iglesia, como estamos hablando acá con el pastor Jorge. Si usted no tiene dónde congregarse, está más que invitado para que nos pueda visitar, nos pueda conocer y pueda saber más de nosotros. Si quiere que le pase la ubicación y los horarios, puede escribirme al 778-00960, 778-00960. Muy bien, hemos vuelto. Pastor Jorge, lo tengo nuevamente ahí. Vamos ya con las palabras finales del programa hasta las 10:30, pero siempre nos tomamos unos minutos más para poder conversar. Así que, Pastor, la conclusión y un mensaje también para los oyentes. No, muy agradecido, Agustín, con esta oportunidad, siempre a tu disposición para que podamos reunirnos cada vez que quieras que hablamos de algún tema. Sobre todo, sabes que me apasiona profundamente la iglesia, y para todos los que nos escuchan les animo a que puedan revisar las cosas que he dicho, mirarlo en la Escritura, recordar que el propósito no es una crítica, sino todo lo contrario, poder mover el corazón a poder decir, queremos honrar al Señor, vamos a hacerlo de la manera en la que el Señor mismo lo ha dicho en su palabra. Así que el Señor nos permita plantar muchas iglesias en ese precioso país de Bolivia. Tuve el gozo de estar allí hace poco tiempo, y espero, ahora que Rodrigo está allí, poder volver seguido y estar con ustedes y poder seguir soñando con todo lo que Dios sigue haciendo a pesar de nosotros. Yo te animo, Agustín, a que sigan firmes, haciendo lo que tienen que hacer, trabajando en esa misión, y que el Señor siga añadiendo todos aquellos que han de ser salvos y también aquellos que están buscando la palabra. Así es, ¿no? Y realmente es una tarea muy bonita que el Señor nos está fortaleciendo y nos está acompañando, y qué importante realmente es tener el apoyo de una iglesia local, porque como hemos hablado, tanto mi persona como Brian somos miembros de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad. Ellos, mediante una votación solemne, nos recibieron como sus miembros y oraron por nosotros y nos enviaron a buscar establecer una iglesia aquí en Santa Cruz, ¿no? Y como usted lo dijo también, no tenemos que inventar la pólvora. Gracias al Señor ya han pasado siglos, hermanos, hombres piadosos que han hecho, ya se han equivocado, aprendemos de sus errores, aprendemos de sus aciertos. Entonces no tenemos que estar inventando la pólvora. Y pastor, ¿algún libro que usted recomiende del legado bautista para alguien que esté interesado en conocer un poco más? Aquí lo estoy mostrando en las imágenes. Hay un momento, creo que está en mute. El tema de la iglesia. Ahora sí. Sí, si hablamos con respecto a la iglesia, el libro de las llaves del reino que tú recomendaste, ese libro que está allí, mira, sube un poquito. Un manifiesto bautista reformado. Aquí está. Es un libro que recomiendo muchísimo, es un libro muy importante que precisamente tiene algo de lo que mencioné.
el nuevo pacto es la constitución de la iglesia. Y eso tiene mucho principio clave allí. Así que ese libro, también, por supuesto, Las llaves del reino, que está un poquito más abajo. Aquí está. También Cómo pues deberíamos adorar, que es un libro del Ah, un Dr. librazo. Waldron, hablando sobre el tema, un poquito más abajo. La iglesia de Jeffrey Johnson. Sí, la Ese es iglesia. un libro muy útil sobre este tema. Sigamos un poquito más. Un poco más, bueno, por supuesto, nuestra confesión de fe, ¿verdad? Sí, la Pero segunda confesión. la segunda confesión de fe, sigamos un poco más. Ahí está el principio regulador de la adoración de Sam Waldron. Exactamente. Ese libro también es muy útil, es corto, sirve muy bien. Un poquito más abajo estoy buscando el de Benjamin Keach. Un poco más. Aquí está su biografía, La gloria de una verdadera iglesia. Aquí está. Ahí está, la gloria de una verdadera iglesia. Así, y también uno Ese muy, libro muy interesante que sacaron fue el de se me fue el nombre, de donde están todos los documentos de los bautistas particulares también. se llama La Aquí fe y la está. vida. Ahí está. Esa. Muy bueno, para Sí, aprender bastante, ¿no? estoy haciendo un programa sobre ese libro en la página del Legado Bautista Confesional. También los que quieran seguir De y YouTube, ¿no? mirar en lo que estamos haciendo en YouTube, también en Facebook o en Instagram. Estamos Claro. para que puedan seguir, Legado Bautista Confesional. Y allí siempre estamos subiendo programas donde hay enseñanza, entrevistas. Así que muy recomendado que puedan estar. Y El este libro igual, pues, Edificación y pastor. Edificación y belleza, nos estamos olvidando de mi amigo Este James libro es muy Reningham. importante. Sí, Muy importante. Y también, Edificación y por ejemplo, belleza. en la iglesia que pastorea mi hermano en Valencia, todos los días miércoles o jueves, si no me equivoco, están recorriendo una exposición bíblica del Catecismo Bautista a modo de pregunta y respuesta de Benjamin Beddon. Me contó, Entonces, sí. es algo muy bueno también para poder estudiar como un estudio bíblico, ¿no? Ir respondiendo pregunta a pregunta. Creo que son más de 3.000 preguntas que tiene este catecismo, ¿no? Es correcto. Tuve el privilegio de traducirlo, pero perdóname, no las conté. Y otra cosa importante también acá que ustedes tienen, por ejemplo, estos libros de Paul Washer, tanto en la versión Reina Valera 60 como las Américas, están gratuitos para descargar en PDF. Si usted y Sí. son libros muy muy prácticos para escribir, rellenar. Entonces, si a usted le interesa, por ejemplo, también estudiar esto, son de circulación gratuita, ¿no, pastor? Obviamente no va a comercializarlo usted, para imprimirlo y No, estudiarlo en la iglesia, ¿no? correctamente. Lo pueden imprimir, pueden usarlo de uso personal o para la iglesia. La idea es que no se comercialicen. Y si los quieren en físico, como los tenemos con Legado, pueden hablar con nuestro distribuidor en Bolivia, que estoy hablando con él Así. ahora mismo. Así es. Aquí hay un libro que a mí me impactó mucho, que es el excelente Benjamin Keach. Por nada más, mi último hijo se llama Benjamin o Benjamín, así que le decimos el excelente a mi hijo en casa. Así que, bueno, pastor, ha sido realmente un gustazo tenerlo acá. Espero que no sea la última vez y que nos podamos volver a ver también en persona, ya sea en Ecuador o usted aquí en Bolivia. Antes de las bodas del Cordero nos podamos ver en persona, ¿no? Sería... Así que, o quizás, no, Exacto. como yo siempre digo, quizás no nos vayamos a ver allá, ¿no? Usted va a estar tan cerca del trono y yo tan lejos que quizás no nos topemos, ¿no? Así que, O sea, quizás al contrario, quizás yo voy a estar por allí cargando maletas ese día. bueno, pastor, Pero muchísimas gracias por su tiempo, que Dios lo bendiga y estamos en contacto. cuenta con eso, mi hermano. Un abrazo grande, que la gracia del Señor sea contigo. Y un abrazo Muy para bien, todos los que nos oyeron. gracias. Muy bien, esto fue su programa Conversando con el Peregrino. Estuvimos con el pastor Ángel Claure, realmente muy interesante, siempre es interesante charlar con él y es muy, muy, muy entretenido. Un tema que no alcanzó el tiempo, obviamente, para poder desarrollarlo todo, pero así es el tiempo en la radio. Teníamos solo una hora y nos hemos pasado con unos minutos más. Les quiero también invitar para el próximo lunes, si el Señor lo permite, creo que es el 23 de junio, vamos a estar tocando el tema de la adopción. ¿Usted sabía que hay toda una teología bíblica de la adopción en las Escrituras? Vamos a estar con el pastor Franco Morón, que nos va a estar acompañando nuevamente desde Cochabamba. Moisés, por ejemplo, fue adoptado. El Señor Jesucristo también fue adoptado. Entonces, hay una teología bíblica en las Escrituras sobre la adopción. Así que está cordialmente invitado para el próximo lunes a las 9:30 de la noche por esta casa radial. Vamos a estar hablando sobre la adopción. Muy bien, estimado oyente, gracias por habernos acompañado. Conmigo será, como les mencionaba, hasta el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Que Dios los bendiga. Chau, chau.